Y a veces hay gente que dice, mano, es que esta gente es demasiado optimista. Pues sí, pero el optimismo aniquila el miedo. Entonces lo que tú quieres está justo detrás del miedo. El miedo es una pared gigante. Y lo que tú quieres está justo detrás de esa pared. Si tú entiendes que el miedo y el fracaso son partes esenciales para lograr el éxito, pues you embrace el miedo y el fracaso como algo que tiene que pasar. Bienvenido a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy nos acompaña un empresario de carrera en serie, mentor, filántropo y DJ, el gran Carlos Cobian. Carlos, gracias por invitarme aquí a lo que es tu espacio de oficina, que tengo que decir que es súper creativo, me encanta la vibra. Ay, gracias. Carlos, una persona como tú tiene una trayectoria para mí, o sea, importantísima en lo que es Puerto Rico. Okay. Yo estaba haciendo esta historia antes de empezar, pero tuviste la primera entrevista en español, no un artista, un deportista, que me encantó, que fue con Empresarios con Pablo Tirado, que la escuché completa, yo creo que era como hora y media. Sí, larga, muy bien larga. Y yo creo que para mí es como un momento medio full circle, porque este tipo de contenido y la visión de lo que era el programa era para hablar con personas como tú, ¿verdad? Con calibre de experiencia y también a la vez educativo, pero jovial, ¿no? Y quería empezar preguntando, ¿a qué edad Carlos ganó su primer dólar? Esa es una buena pregunta. Yo mirando hacia atrás, pienso que fue como a los 6 años. ¿6 años? Sí. ¿Y qué era el proyecto? Pues una tienda de dulces. Una tienda de Limbers. Eran Limbers que vendía en mi casa. Y de ahí se movió a dulces. Y después Paico y eso, ¿no? Mi papá era banquero. Y desde chiquito, pues él siempre me enseñó el tema del ahorro y el dinero y eso. Y a mí me gustaba el comercio. O sea, no era el tema de hacer dinero, porque como tú tienes 6 años, tú puedes hacer mucho dinero, pero no tienes en qué gastarlo, ¿verdad? Claro. Pero la magia del comercio, de identificar una necesidad, crear un producto para satisfacer esa necesidad y que haya gente que te pague por ello, pues para mí era fascinante. Y entonces pues, siempre me gustó interactuar con gente. Y pues ahí fue de mi primera interacción con los negocios. Y si tu papá era banquero, ¿cómo, o sea, cuál fue la influencia de querer, ¿verdad?, innovar en ese proyecto? ¿Eso tuviste otra persona que aprendiste que también tenía negocio? O? Pues fíjate, no. Mi mamá fue ama de casa y mi papá trabajaba de 8 a 5 en un banco, ¿verdad? Yo en mi casa no... Yo diría que un bisabuelo mío era empresario, pero en toda mi familia, todas las personas eran empleados. No tenía una figura empresarial cercana en mi familia. Cuando la gente me pregunta, tú eres, ¿sabes? ¿Los empresarios nacen o se hacen? Yo digo que los dos, ¿verdad? Pero yo nací empresario. Yo nací emprendedor desde chiquito. Imagínate, a los 6 años. Sí. ¿Y qué lecciones, verdad, te llevaste de tus papás que tú dirías que hoy día siguen siendo ultra relevantes? Eso es súper importante, esa pregunta. De mi papá, ser una persona recta, ¿verdad? Siempre hacer lo correcto, no lo popular o lo simpático, ¿verdad? O sea, yo creo que en la vida tú tienes que hacer, papá me enseñó eso, tú tienes que hacer siempre lo correcto, aunque sea unpopular, ¿verdad? También el tema del ahorro. O sea, papi me decía, tienes que ser chavito, pues tienes que guardar el dinero para cuando estén las vacas flacas, ¿verdad? También el trabajar duro, tú sabes, el hard work. ¿Sabes? No te quejes, haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y luego papi me decía algo, decía, yo no te crié con leche pedía, ¿verdad? Eso me decía, yo no te crié con leche pedía, es como que tú metes mano, o sea, se rompe, arréglalo, ¿sabes? Coge el taladro, coge esto, ¿sabes? Resuélvete, ¿verdad? Y eso es una resourcefulness, ¿verdad? Que es una persona que puede hacerle todo. Y entonces son cosas que yo miro hacia atrás y hago una profunda reflexión y eso en parte formaron mi carácter, ¿verdad? Así que mi papá eso. Mi mamá, también, when they go low, you go high, ¿verdad? La gente te puede tirar
odio y te pueden tirar, tú sabes, y tú siempre mantente arriba, ¿verdad? Cuando tú siempre das amor, ¿sabes? Brega bien con todo el mundo. Y te pueden tirar por debajo y un golpe bajo y tú mantente ahí, tú sabes. Y eso fue bien importante. Foco y nunca renunciar a tus valores, a quien tú verdaderamente eres, ¿no? Y pues y disciplina, ¿verdad? Yo cuando era chiquito y me diagnosticaron ADHD, déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Pero entonces mi mamá era media OCD, bien organizada, entonces pues a mí nunca me medicaron ni nada de eso. Simplemente pues mi mamá me ayudó a aprender a ser bien organizado y a crear procesos y sistemas para manejarme yo como persona. Así que esos son las dos personas bien influyentes en mi vida y esos son los aprendizajes principales de ellos dos. No, y suena como una combinación genial, de verdad, así que yo creo que son lecciones que definitivamente todavía, o sea... Yo le debo mucho de quién soy yo a ellos, a mis papás. Así que yo creo mucho en la familia y en el círculo familiar, en la formación del ser humano. Y eso lo hablábamos ahorita fuera de cámara, por eso a mí lo que es el sacramento del matrimonio o la unión o la sociedad o el partnership, como lo quieran llamar, para mí es tan importante porque yo sé el impacto que eso tiene en el desarrollo de los seres humanos, ¿verdad? Así que sí. Y eso, ahorita hablamos de eso cuando hablamos un poquito de ese tiempo de Empire, pero sí. Yo quería traer, ¿en qué momento fue que te enamoraste en esos primeros años de la música? Ajá. Eso ¿cómo te topaste con esa experiencia de Pues DJ? mira, eso es gracioso, ¿verdad? Porque yo puedo decir, mano, me acuerdo cuando fue que decidí que quería ser DJ, pero ya cuando yo tenía como 4 o 5 años, mi papá era banquero y una de las cuentas que él tenía era Padosa, y Padosa era la disquera de Menudo. A papi le daban los discos promocionales de Menudo y a casa llegaron los discos de Menudo y un Santa Claus me trajo un tocadisco Fisher Price. Y entonces papi tenía los discos de Menudo que le llegaron como que las muestras. Y yo recuerdo ese Fisher Price, y entonces siempre poner el disco, y yo andaba a la casa de mis vecinos, iba con mi tocadisco Fisher Price y con los discos de Menudo, y poníamos los discos de Menudo y empezábamos a bailar Menudo. Y esto es cuando yo tenía 5 o 6 años. O sea que si yo me voy al momento más primitivo, yo te digo que ahí. Y no era solo que me gustaba la música, sino era perform. Es el aspecto del entretenimiento, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Y entonces pues también yo hacía como talent shows en la marquesina de mi casa y hacía como que los programas de juegos los hacía en mi casa. O sea que yo me puedo remontar a 5 o 6 años ahí cuando me gustaba el tema de performance. Yo no era el tipo de deportista de jugar baloncesto, pelota, esto, lo otro, no. A mí me gustaba correr bicicleta, BMX en su momento, después mountain bike y patineta. Pero me gustaba mucho el tema de performance desde chiquito. Así que ahí fue mi primera interacción. Luego de ahí vi lo que era un DJ. Hice un disco party en mi casa, yo creo que fue como a los 13 años y vi la primera vez un DJ en casa y yo como que, yo quiero hacer eso. Y entonces de ahí empecé con mi papá y después conocí a otra gente y yo quiero hacer eso. Y mi papá me dijo, no, tú sabes, papi trabajaba en un banco, salía de casa a las 6 de la mañana, trabajaba todo el día, llegaba a casa a las 6 de la tarde y me decía, yo no voy a los viernes a llegar el viernes baratado para tener que llevarte a hacer un DJ gig para después irte a buscarla a las 2 de la mañana, para esto, o sea, yo no voy a hacer eso. Pero mira, yo estuve ahí, la persuasión ahí. Practicando la persuasión. Y entonces un día le dije, papi, yo quiero comprar este mixer, pero esto es para jugar aquí en casa. Y con el plato yo no quiero ser DJ, yo le decía a mi papá, yo no quiero ser DJ, yo nunca quiero ir a las discotecas lo que hay es alcohol, drogas y sexo, yo no quiero eso. Y entonces, ¿sabes? Y yo me dije, bueno, está bien. Se me compró el mixer y yo en casa empecé a eso. ¿Qué pasa? Ahí estaba en high school y entonces hubo un party de la escuela, de mi salón, y yo dije, pues yo hago de DJ en el party. Y entonces yo no tenía bocinas ni nada, me asocié con otro muchacho que fue mi primer partner de negocio y monté y toqué un party. Y ese fue el primer party, ¿verdad? Que fue orgánico, que fue de mi clase, que terminamos dañando las bocinas, las explotamos y todo, pero esa fue la primera vez como que, y de ahí, pues entonces yo le dije a papi, mira papi, entonces de ahí papi se chavó porque me tuvo que llevar a todos los DJ gigs y todo eso por un tiempo, ¿no? Hasta que saqué la licencia y todo cambió. Pero y ahí monetizaste, me imagino, también. Eso. Bueno, depende, ese primer party lo que hice fue perder dinero, ¿verdad? Pero sí, de ahí
yo podría decir que después de haber pintado casas, lavado carros, cortar grama, destruir grama de la urbanización y todo eso, siempre hago una historia, vender limber y todo eso, cuando empecé DJ de marquesina, ahí fue que empecé un primer negocio, sí, y ahí empecé a hacer dinero, ¿verdad? Y aprendí un montón, ¿sabes? Enseñanzas de esa primera época, todavía al día de hoy me funcionan, como por ejemplo, llegar temprano, ¿verdad? O sea, un DJ que va a tocar una fiesta, una marquesina, un quinceañero, si no llega, no hay fiesta. Sí, definitivo. No lo había visto de esa manera, pero tienes Sí, toda la razón. entonces la persona más importante en un quinceañero es el DJ o la banda. Entonces el sentido de ese trabajito de DJ, de marquesina, me hizo a mí aprender a una bien temprana edad el sentido de responsabilidad absoluto de que todo depende de ti. Entonces desde ahí fue como que esto fue este DJ Geek, pero hay tantos y tantos learnings, ¿verdad? Yo nunca me promocioné, yo nunca utilicé radio, televisión, prensa ni nada para los DJ Geeks. A mí todos eran referidos y yo tenía geeks todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque yo proveía un buen servicio, una buena experiencia y la gente me recomendaba. Y yo aprendí a los 13 años, 16 años, lo que era word of mouth. Claro. And how powerful is that, ¿verdad? Así que hay mucho aprendizaje, ¿sabes? De esos negocios chiquititos que tú puedes extrapolar a tu vida, ¿no? Pero qué interesante que lo compartas, porque yo creo que muchas veces ¿verdad? Nosotros mismos pues nos cohibimos por lo que son las inseguridades. ¿Verdad? Tú pusiste tu nombre ahí, tú te arriesgaste a hacer eso y yo creo que eso es a una temprana edad y eso es algo que muchas personas, especialmente yo pienso que en Puerto Rico, carecen. O sea, que yo creo que es algo que se tiene que promover un poco el factor de no dejarse llevar por la incertidumbre de lo que es el riesgo, ¿verdad? Y uno constantemente estar dudando, ¿verdad? What could go wrong versus what could go right, ¿verdad? En ese sentido. Y ahí, yo me imagino, es interesante porque tú fuiste DJ, eras básicamente el talento. Ajá. Pero de momento dijiste, espérate, yo también puedo, si yo monto el party, yo entonces me torno en el dueño de la fiesta y yo puedo monetizar así también. O sea que, cuéntame un poco de cómo fue esa transición de ser el talento a ser el business owner, como quien dice, de hacer la fiesta. Bueno, la realidad es que cuando tú eres DJ en la calle y eras marquesina, pues tú tienes que proveer el sonido, las luces y eres el talento. Después de ahí yo brinqué a discoteca, ya yo me quería quitar de DJ porque quería una carrera ya en marketing y ventas y fui a estudiar en la universidad y dije me voy a quitar, pero me surgió la oportunidad de ser DJ de una discoteca. Y entonces sí soy performer nada más. Pero inquieto y emprendedor como siempre, pues una vez estaba DJeando en la discoteca, pues quería hacer más dinero. Y entonces vi la oportunidad de ser promotor de la discoteca. Y entonces ahí dije, pues espérate, si yo un día que la discoteca está cerrada, hago un party y le digo al dueño de la discoteca, tú te quedas con la barra, yo me quedo con la puerta, pues tengo un negocio. Y ahí empiezo esa carrera de promotor, ¿verdad? Entonces ahí vuelvo a crear eventos y a crear nombres y a crear propiedades, ¿verdad? Como lo que fue Playa Ibiza, por ejemplo. Que ese fue un party que nos inventamos, le pusimos un nombre, un branding, un concepto y empezamos a hacer ese tipo de cosas. Y definitivamente hay ahí un riesgo, ¿verdad? Pero yo toda mi vida he sido un risk taker, ¿verdad? Y eso es una de las fórmulas importantes de emprender, ¿verdad? Que tú asumas riesgo. ¿Qué tú le atribuyes eso? O sea, no sé si, ¿verdad? Si tú pudieses regalarle un poco de esto a las personas, ¿qué tú tienes o cómo tú mides, Carlos? ¿Cómo tú miras oportunidad y riesgo que tú logras convencerte en ¿verdad? En esa toma de decisiones, qué vale la pena, qué no, y por qué tú vas para adelante con eso? Tú sabes que lo más importante es ser optimista. Y a veces hay gente que dice, mano, es que esta gente es demasiado optimista. Pues sí, pero el optimismo aniquila el miedo. Entonces lo que tú quieres está justo detrás del miedo. El miedo es una pared gigante. Y lo que tú quieres está justo detrás de esa pared. Entonces tú cuando tienes una personalidad optimista, pues ves el miedo como que, ok. O ves esa pared como que, ok, está ahí, pero yo estoy seguro que me va a ir bien.
Y a lo mejor te va a ir fatal, ¿verdad? Te va a ir fatal. Pero cuando te va fatal, tú fracasas, pero es como que, ok, pero entonces ¿qué aprendiste? Y estás vivo. Entonces estás vivo. Entonces, pues, yo te diría que el ser naif, ¿verdad? Y ser demasiado optimista, pues te ayuda bien brutal en el proceso de emprendimiento porque tú siempre piensas positivo y si te pasa algo negativo, le sacas lo positivo y te quedas en positivo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. es como que si tú entiendes que el miedo y el fracaso son partes esenciales para lograr el éxito, pues you embrace el miedo y el fracaso como algo que tiene que pasar. ¿Verdad? Es como que tú te quieres poner más fuerte, pues tienes que poner más fuerte, pues tienes que ir al gym. Y cuando vas al gym, te va a doler. Y después al otro día te va a doler más. Pero si tú quieres verdaderamente crecer, pues you embrace el pain. Pues entonces, pues tú te arriesgas, pues sabes que tienes una oportunidad de fracasar y el miedo va a estar ahí, ¿no? Así que yo entiendo que el miedo y el fracaso es parte esencial para llegar al éxito. Así que eso es parte de eso. Entonces, el riesgo, pues lo maneja, ¿verdad? Lo maneja. Entonces tú puedes decir, pues, este proyecto tiene X riesgo. Pues, ¿cómo yo minimizo el riesgo? Bueno, pues hacer diferentes cosas. El otro día hice un post y hablaba de esto. Cuando era chiquito yo corría BMX, ¿verdad? Y al frente de mi casa había un lomo, un muerto, ¿verdad? Y entonces yo ponía una tabla encima del muerto y entonces brincaba el muerto de no sé cómo se le dice ahora mismo, pero es lo que se pone en las carreteras para que los carros no vayan a las Claro, muertas, claro, sí, sí. Entonces yo ponía una tabla y brincaba el muerto. Y yo, pues ok. Y de momento decía, ok, voy a ponerle un bloque. Y entonces ponía el muerto, ponía un bloque y ponía la tabla. Y brincaba más de esto. Y después y lo hacía 6 veces. Y de momento decía, mano, déjame poner otro bloque. Y poner otro bloque y poner la tabla y me la daba más todavía. Y después era como que, mano, yo creo que yo puedo otro bloque. Y poner otro bloque y más todavía, ¿verdad? Y entonces nadie estaba viendo ese proceso, ¿verdad? O nadie había visto las 3 semanas que yo había brincado una semana un bloque, una semana un bloque, la otra semana 2 bloques. Y de momento yo estoy brincando ya 3 bloques y estoy brincando bien lejos. Y le digo a unos amigos míos, mano, me gustaría que ustedes se acuesten detrás de la rampa porque los voy a brincar. Y ellos como que, cabrón, tú estás loco, qué sé yo. Es como que, mano, yo los brinco. Porque llevo un mes practicando este brinco con un bloque, 2 bloques, 3 bloques. Ya domino el de 3 bloques y ya brinco a más de 6 pies de distancia. Eso ya yo lo puedo hacer. Y entonces pongo los amigos y en efecto los brinco. Y todo bien. Y después yo lo voy a brincar de nuevo y de momento se asoma una de las mamás por el portón. Y me ve a los nenes acostados debajo de la rampa, me ve bajando la cuesta. ¡Ay, mi hijo! Pero esa mamá no vio que yo llevo un mes practicando esto, un bloque, 2 bloques, 3 bloques, ¿verdad? Eso es minimizar el riesgo, ¿verdad? Y al final no le recomiendo a nadie que ponga a los amigos detrás del dedo y si eso sigo haciéndolo, párele inmediatamente y me dice, bueno, lo hice sin casco, rodillera ni esa cosa. Pero, ¿por qué atacaba esta analogía? Porque si yo el primer día pongo 3 bloques y pongo a mis panas ahí, me hubiera matado yo y se hubieran matado ellos también. Sí. ¿Me entiendes? En los negocios tú tienes que tomar riesgos calculados, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a montar un negocio, puedo decir, pues voy a buscar un préstamo de 150,000 pesos, voy a abrir un local en la avenida Glasgow, voy a comprarme, me voy a amueblar todo esto, voy a hacer todo esto, voy a irme a Nueva York, voy a comprar un inventario brutal de ropa, voy a montar la tienda de ropa y entonces la voy a abrir, tengo una tienda. No. Tú empiezas comprándote unas t-shirts, unos maones, y vas en el carro y vas a un party y empezamos a ver todas estas t-shirts. ¿Quién las quiere? 0 costo, 0 inversión. La única inversión a lo mejor fueron 50 pesos, 100 pesos lo que costaron las t-shirts. Pero no te embrolla 150,000 pesos un local en la avenida en Guaynabo a vender una t-shirt. ¿Entiendes? Es así. Y tú tienes que tener una paciencia, ir poco a poco, step by step, ¿no? Así que hay que tomar riesgo. Hay que saber que cuando tomas riesgo vas a tienes miedo. Hay que saber que lo que tú quieres está justo detrás del miedo. Hay que saber que el fracaso es parte de, ¿verdad? Y hay que esos riesgos, pues ir, tú sabes, poquito a poco. Minimizar los riesgos. Tomar riesgos calculados. Esa es la clave. Hay un libro que yo leí hace poco no sé si sabes quién es Nassim Taleb. No lo conozco. Él tiene, ¿verdad? Ha escrito muchos libros de lo que es de la incertidumbre. Fooled by Randomness, uno de los libros. Anti-Fragile fue el otro, que es el más famoso. Yo leí uno reciente que es Skin in the Game.
Y es una crítica bien, bien agresiva a todas las personas que critican mucho, ¿verdad? Porque lo que dice es que el mundo hoy día está gobernado por personas e instituciones que no han hecho o no han tomado riesgos. Entonces, que dice que no puedes enseñarle a alguien cuando está mal. No lo puedes convencer cuando está mal. Eso es la realidad. Es quien le lo lleva a que esté mal. Y lo que pasa es que como está detrás de una institución o académica o gubernamental, pues no se da contra la realidad, porque la realidad se encarga. La analogía que él usa es los pilotos malos, nadie dice que son malos, no existen ya. Sí, exacto. Sí, definitivamente. Que entonces, y es un libro que va mucho a cómo tú tienes que tener, ¿verdad? Para aprender, o sea, para aprender y para madurar tienes que tener ese cuero y ese duro y esa valentía de tú poder poner tu nombre en eso. Y yo ahora mismo me encuentro en esa etapa. Yo este año me fui por mi cuenta, por primera vez, 10 años de carrera como CPA en industrias tradicionales, en firmas. Y es increíble como tu mentalidad cambia, porque entonces ya no es me preocupo si me gusta la tarea o no. Es simplemente you have to do it, ¿entiendes? Sí. Algo de sencillo, ¿te molesta hacer? No, mano, si esto es lo que tú necesitas, esto es lo que vamos a hacer, tú tranquilo. O sea, eso se va sí, yo lo digo, en los negocios hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan, pero lo tienes que hacer. Tienes que hacer. Si eres empresario. O sea, de momento tu enfoque no es en ti, es en tu clientela, ¿verdad? Porque ya tú lo que no quieres es crecer, tú no quieres dañar esa reputación. Y lo comparto porque yo creo que ¿verdad? Los proyectos que tú has hecho, tú siempre has dado cara en las distintas empresas. Yo te comparto una historia hace poco y la podemos compartir aquí si quieres, pero era referente a un Cancún que tú hiciste. Gente, esta historia está difícil de digerir. ¿Por qué tú haces eso? Bueno, aquí no, por favor. Pero sí, no es tu culpa. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Long story short, Carlos, ¿verdad? En sus distintas empresas, hacía lo que eran los famosos senior trips a Cancún. Uno de sus, ¿verdad? En uno de sus trips le hace un fraude, ¿verdad? De lo que entendí ahorita, Carlos tenía un operador que le transfiere $1 millón y este operador desaparece. Y cuando los muchachos llegan al aeropuerto, ya no hay avión. Yo creo que si llega a ser yo, hubiese estado llorando y no sé si yo hubiese podido, ¿verdad?, seguir emprendiendo con la energía que tú tienes, con la positividad que tú emanas, ¿no? O sea, cómo tú, en ese tipo de experiencia, tú mantienes ese temple y has podido aconsejarle, ¿verdad?, a las personas que tienen que hacer lo que estamos diciendo ahorita, dar cara, dar presente y ser una persona que tenga su reputación siempre enfrente a la hora de hacer negocio. Sí, mira, la historia es bien larga. La historia larga, súper corta, es que nosotros vendimos Senior Trips para Cancún con una empresa, un tour operador que se llama Surf and Sun Tours. Vendimos $1 millón. Iban a viajar 1,000 estudiantes para allá entre 3 semanas. Al final nosotros recibimos, la compañía nos decía, usted nos envía el dinero y después nosotros le vamos a pagar a ustedes las comisiones. Al final iban a ser como $200,000. Vendimos $1 millón, 220%. Y enviamos el dinero y de momento, pues, después que terminé todos los trips, pues entonces nos pagaran. Y cuando llegué el primer viaje, como tú dices, los aviones no estaban. Y entonces pues ahí empezó una tortura de casi un mes para después lograr hacer todo el viaje y todo esto. Yo tenía 3 socios, 2 de ellos se escondieron, simplemente desaparecieron. Otro de ellos se quedó en la oficina, manejando la oficina, y yo tuve que ir al aeropuerto, hablar con la prensa, hablar con todos los papás y todo eso, y después viajar 3 veces con estos estudiantes, asegurar que el viaje se daba. Y tuve que sacar dinero, tuve que pagar de nuevo hoteles, tuve que pagar de nuevo, ¿sabes? Teníamos dinero, pedimos dinero prestado, tú sabes, y pudimos resolver. Pero yo te diría que ha sido el peor negocio que he hecho en mi vida. Yo he tenido mucho éxito, pero he tenido también mis fracasos, ¿verdad? Y este ha sido, yo te diría, que el fracaso más fuerte. Pero en ese momento, vuelvo a la primera pregunta que tú me hiciste, ¿verdad?
es que quién han sido tus influencias, ¿verdad? Entonces mi papá y mi mamá era como que siempre vas a hacer lo correcto. Y mi papá siempre decía, yo puedo mirar a todo el mundo la cara, yo no tengo que bajarle la cara a nadie. Pues yo no le debo nada a nadie y yo siempre he obrado bien. Y mi reputación está intachable. Y eso era. Entonces yo, aunque estaba en una situación bien chava, en donde habían varados en el aeropuerto de estudiantes que habían pagado. Y entonces el negocio no era con ellos, el negocio era con los papás, ¿verdad? Pues yo, con 2 pantalones, me fui al aeropuerto, me empezaron a gritar, me trepé en unas sillas de estas, y entonces hasta que el mundo se cayó y ahí yo hablé. Recuerdo que esa primera noche que se quedaron varados, me fui al Hotel San Juan, que era el hotel más caro en aquel entonces, con mi tarjeta de crédito. Los puse a todos en habitaciones, me fui a mi ATH, saqué la ATH y fui cuarto por cuarto tocando y dándole 20 pesos a cada uno, cash, de mi cuenta personal, para que comieran ese día. En un fast food, porque en el Hotel San Juan en aquel entonces no podían comer con 20 pesos. Pero yo di cara, atendí a la prensa me frió, ¿sabes? Y yo, pues, mano, contesté y di cara. En ese momento yo estaba estudiando mi maestría en Relaciones Públicas y entonces, pues, hablé con unos profesores, le dije, estoy pasando por Crisis Management 101 y entonces, pues, fue una clase práctica de cómo manejar crisis. Y cuando la cosa se pone difícil, ¿verdad? El ser humano y la mayoría de la gente lo que hace es que hacen como el avestruz. Esconden la cabeza en la tierra, pero se les olvida que se les quede el fondillo por fuera. Porque el avestruz mete la cabeza, pero todo se queda afuera. Claro. Y en ese momento yo dije, yo no voy a hacer como el avestruz, yo voy a dar cara. Y di cara, y me fui en los viajes, y atendí a la gente, y me aseguré que cada uno de los viajantes que estaban ahí conmigo, y todos lo pasaran brutal. Y al final del día pudimos llevar a esos 1000 estudiantes allá, traerlos para acá, vivieran una experiencia memorable, y nunca recibimos ni demandas ni nada. Pero fue el dar cara, el ser responsable, ser honesto. Yo perdí dinero, tuve un montón de empleados, suplidores que me hicieron trabajo justo, hicieron lo que tenían que hacer y yo no tenía cómo pagarle. Pues entonces hice una quiebra criolla. No es que no le puedo pagar a nadie porque perdí, no, me senté con cada uno y decirle, mira, te debo a ti $1000, no tengo los $1000, me los robaron, te puedo dar 500 y un plan de pago de 6 meses. No, pero es que son 1000, I know, pero no tengo los 1000. Te puedo ofrecer 500 y 6 meses. Gente, hermano, ¿sabes qué? Dale. Y al día de hoy son relaciones que yo que todavía tengo, que en aquel momento pues fue difícil, pero yo quedé bien con todo el mundo. No le pagué el 100% porque tuve que negociar. Pero yo pude haber dicho, no le voy a pagar a más nadie. Y en vez de 500, 0, 0, 0, 0. Así que el dar cara, el hacer lo correcto siempre y el tener fe. Yo creo el optimismo, el tener fe en que todo se va a solucionar y ser optimista, pues me ayudó a pasar por ese momento amargo, preservar mi negocio, mi reputación y mantener buenas relaciones con la gente. Y pues muchas enseñanzas de que si tú haces lo correcto, tú das cara, eres honesto, eres claro, eres vertical, pues eso te va a ayudar a ti, no tan solo a corto plazo, sino a largo plazo, a desarrollar una reputación, una carrera y unas relaciones que te van a ayudar a abrir las puertas, tú sabes, al futuro, ¿no? Oye, y eso invariablemente te tiene que haber pues echado un cuero duro para todo el éxito que vino después, porque lo que estamos conversando ahorita, que la empresa que montaste, que era la empresa Empire, Ajá. tuvo larga duración, ¿verdad? Estamos hablando como ¿cuántos años? Como 15 años. Como 15 años, sí. que llegó a facturar como 5 millones, me diste, sí. en ventas, o sea, que era un negocio exitoso, sí. de mucha influencia, porque yo no soy tan jovencito como para no recordarme de esos pares. Yo fui a esos pares, excelentes pares. Y me imagino que en ese camino, ¿verdad? Te encontraste, sé que también innovaste en otra empresa, que era la de las promociones de texting. Ese negocio me está interesante porque uno lo empezaste a la vez, que ya estaba en Empire. Sí. Y 2, ese negocio lo exportaste a 17 países en Latinoamérica. O sea que estamos hablando de un tiempo donde la exportación no era común en Puerto Rico. Eso es así. No tenías mucho... De servicio, exportación de servicios tecnológicos, sí. Y no me imagino que no tenías muchos modelos, ¿verdad? O sea, háblanos un poco de cómo tú lograste hacer esa operación y llegar a esos países. Porque yo creo que eso es un tema que en Puerto Rico todavía
¿verdad? Sí. Si queremos crecimiento económico, se tiene que exportar eventualmente. Ese es el éxito de los empresarios. Sí. Pues mira, ese negocio empieza porque nosotros en Empire teníamos que siempre traerle innovación a nuestros clientes. Y uno de nuestros clientes, nuestro cliente principal era Coors. Y nosotros todos los años veníamos con ideas de eventos, promociones y demás. Y mi socio, que era español, iba todos los veranos a España y él vio allí el fenómeno del texting. Y me dijo, Carlos, esto es lo próximo. Y dijo, tenemos que hacer algo con esto. Y entonces, pues vamos a presentarle una promoción a Coors de texting. Y entonces él se fue para allá, vio las plataformas y demás, y me dijo, yo creo que hay una oportunidad de negocio, de montar otro negocio. Y nosotros como que, pues dale, cool, vamos a venderle esta promoción a Coors, y con esa promoción a Coors arrancamos este otro negocio. En ese entonces pues tuvimos que pedir un préstamo al banco y se hizo un business plan gigante. Y entonces mi socio y yo me dijo, mira, esto hay que dedicarle full time. Y dije, bueno, pues vamos, dedícate tú a ese negocio, yo me quedo con Empire para mantener. Estábamos claros que el futuro de nosotros estaba en salir de los eventos y montarnos en algo más en tecnología y un negocio internacional. Y era como que, ok, pues arranca ese negocio, vamos a utilizar los recursos de Empire para arrancar un poco el capital de empezar ese negocio, el cliente, la estructura de ventas de Empire para empezar eso. Y entonces él se dedicó 100% wireless idea y yo me quedé en Empire. Ese negocio empieza y pedimos un préstamo. Y a los 6 meses, nos quedaban 6 meses de cash, ese negocio iba a fracasar, 6 meses de cash. Y yo mientras estaba en Empire logré una venta en el negocio que fue el Canal 52, que era un canal que era de videos 24 horas. Y ya este negocio estaba ahí, no teníamos ningún país, era Puerto Rico nada más. Los carriers no entendían lo que íbamos a hacer. Nosotros estábamos adelantados a la estructura de telefonía aquí en Puerto Rico. Todavía tú no podías enviar mensajes de texto entre persona y persona. Y nosotros tenemos una plataforma para hacer voting en televisión, ringtones, esas cosas. Esos primeros años fueron bien duros y mi socio se tuvo que chavar ahí bien brutal, tratando de conseguir las conexiones con los carriers, que los carriers no tienen oportunidad. Y en eso, pues yo hago una venta a un canal de televisión y le digo, mira, podemos hacer texting to screen, cierro ese contrato y de momento empieza a entrar cash a la compañía, ¿verdad? Nosotros pedimos $500,000 en un préstamo y nos quedaban 6 meses. Y de ahí empieza ese negocio a correr y empieza a crecer y mucho del crédito de todo lo que hizo era mi socio que se dedicó ahí full time a eso. Cuando el negocio empieza a crecer, esto fue 2003, en el 2006 cierra el gobierno en Puerto Rico. No sé si tú te acuerdas de eso, que era el gobierno a nivel Acevedo Vilá. Cierra el gobierno y ahí la economía de Puerto Rico se escocota. Ahí bajan los presupuestos de promociones, de mercadeo, de todo. ¿Te acuerdas que no se vendía un carro en Puerto Rico? Y ahí el Empire cogió un hit fuerte. Y ahí yo empiezo a ver todos los challenges que hay, el patrón de consumo de la gente. Cuando nosotros empezamos Empire, la gente salía de martes a domingo. Y ahí la gente empieza solo a ir a conciertos, ya no janguean en la calle tanto. Y entonces, mientras Empire está sufriendo y la economía de Puerto Rico está sufriendo, este negocio está despuntando fuera de Puerto Rico. Y es como que, espérate, innovación, exportación de servicios, tecnología, esto se está escocotando y a nosotros nos está yendo brutal fuera, ¿no? Así que en ese momento, mi socio y yo tenemos una conversación y él me dice, Carlos, esto está arrancando. Yo creo que ya Empire era el lifeline por si esto no salía, esto salió. Yo creo que el futuro está aquí, vente para acá y vamos a meterle a esto. Vente para acá, ¿él estaba dónde? Él estaba en Wireless Idea, pero yo me quedé en Empire. Ok. ¿Verdad? Y entonces él me dice, vente para acá. Y le casamos con Empire y dice, dáselo a Chimi. Que Chimi era otro socio, era el dueño de Bravo. Y le digo, pues mira, pues quédate, Chimi, quédate con Empire. Y yo me voy a montar en este proyecto. Y entonces me monto en ese proyecto y desarrollo un departamento de mercadeo digital. Y yo hago el mercadeo digital de la empresa alrededor de los 17 países. Y ahí fue donde me metí en mercadeo digital y viene esta evolución mía y del negocio en donde nos metemos en tecnología, mensajería, marketing digital y todo esto. Así que definitivamente fue un aprendizaje brutal. Empezamos operando en Puerto Rico, después en Panamá, después en Chile, después en Argentina, después en Colombia, después en Brasil. Y esas relaciones entre países, o sea, cómo hacían eso, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta que tendría mucha gente de cómo tocaron esas puertas. Pues mira, sabes que el canal, en los negocios está lo que se llama el canal de distribución. El canal de distribución es tu partner estratégico, ¿verdad? Entonces el canal de distribución de nosotros en un principio fueron los operadores móviles. Entonces el operador móvil de Puerto Rico nos recomendó
a la gente de Panamá. Mira, aquí en Puerto Rico nos está yendo este suplidor de acá. Y los de Panamá nos recomendaron el de Chile. Y entonces la gente que conocimos ahí, los contratamos de empleados. Entonces empezamos a traer gente de los carriers como empleados a la empresa. Y esa gente ya tenía networks allá. Ya. Entonces empezaste a contratar gente de la misma industria y después a esos que eran empleados les hicimos un plan de sociedad. Si logras estos objetivos en tu mercado, pues entonces te hacemos socios de la operación de nosotros en ese país. Entonces llegamos a tener 9 socios en toda la región. O sea, que no fue que Carlos y David y estos fuimos por ahí. No. O sea, sí, abrimos los mercados, pero empezamos a conseguir socios en diferentes partes. ¿Me entiendes? Entonces, pues yo me encargué de lo que era el marketing digital, mi socio se encargó de abrir los mercados y administrar el negocio. Él fue el CEO de esa empresa. ¿Y tú viajabas mucho para allá en aquel momento? Viajaba a todos los países. O sea, cada vez que abrías un país era una inversión de $300,000. Cada vez que se abría un país era entre 200 a $500,000 cada vez que abrías un país. ¿Y eso se financiaba con deuda adicional? ¿O? Lo financiamos orgánicamente. Wow, Todo el dinero que hacíamos aquí lo metíamos acá, y nunca levantamos deuda. La única deuda fueron $500,000 el Banco Popular en el principio. Y después toda la operación y todo el crecimiento fue orgánico de nuestro propio cash. Wow, man. Sí. Eso... Fue bien duro. No, y que historias así, o sea, en Puerto Rico las puedes contar con 2 manos, yo creo. Sí. De esa experiencia, Carlos, y podemos también meter ahí Empire, porque Empire tuvo de larga duración también. ¿Cómo, qué dos o tres lecciones, yo sé que de seguro hay más, pero qué 2 o 3 lecciones tú te llevaste, ¿verdad?, bien al corazón, que tú dirías, esto es algo que debería de saber toda persona que quiera emprender en negocios en Puerto Rico y eventualmente exportar también? Sí, mira, yo te diría que las lecciones principales es gente. El recurso más importante que tienen las empresas es su gente. Punto. Tú tienes que tomarte mucho tiempo en definir claramente qué tipo de perfil tú quieres sumar a tu proyecto. Dedicarle tiempo a definir. Luego tienes que dedicar tiempo en la contratación. O sea, uno no puede salir a contratar con presión de tiempo. Tú tienes que buscar al mejor candidato. Y a veces vas a tener que entrevistar a 30, 40, 50 personas para conseguir a uno. ¿Ok? Y esa gente tiene que ser buena, tiene que tener el skill set y las destrezas importantes para el proyecto, pero a la misma vez, o más importante, tienen que tener un fit cultural. Tienen que tener alineamiento en propósito y valores contigo y tu empresa. ¿Ok? Porque esa es la única forma que van a remar en la misma dirección. Así que identificar primero el perfil que quiere. Segundo, contratar a los correctos. Tercero, sacar a los incorrectos, porque te vas a equivocar rápido para que no te dañe la cultura. Eso lo dice Gary Vee mucho también. Sí. ¿Cómo es? Hire slow y fire fast. ¿Verdad? Sí. Y una vez ya tienes el equipo, ya tienes la cultura, protege eso. Protege esa cultura y cuida a tu gente. Yo te diría que eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque en los negocios siempre hay incertidumbre. En los negocios una de las destrezas más importantes es la adaptabilidad. Los negocios cambian, los tiempos cambian, la economía cambia. Si tú estás con la gente correcta, lo vas a poder manejar. Pero si no tienes la gente correcta, vas a tener problemas. ¿Verdad? Yo recuerdo en Guardia ese día, pues las prioridades cambiaban mucho. Y había empleados que decían, man, es que aquí cambian las cosas todos los días. Y decía, acostúmbrate. ¿Verdad? Entonces, eso fue hace como 12, 13 años atrás. ¿Cuánto han cambiado las cosas aquí desde el 2017 para acá? Imagínate, mi Facebook existía, yo. O sea, tú tienes a viejitas de 80 años dando clases por Google Hangouts. ¿Tú crees que esas personas no hicieron adaptabilidad? Claro. Esa era la misma gente que decía, yo no brego con computadora. Y ahora están dando clases por computadora. Yo tengo una señora de 80 años dando clases de matemáticas por computadora, una mostra. ¿Entiendes? Así que adaptabilidad. Entonces, pero si tú tienes gente que contratas que no tiene una mentalidad de crecimiento, un growth mindset, ¿verdad? Y dice, no, es que yo eso no lo hago, pues entonces, pero no tienes la gente correcta para los retos del siglo XXI. Claro. ¿Verdad? Así que yo te diría que eso, ¿verdad? Nosotros, todos nuestros negocios tienen una cultura bien chula. Una cultura de fun, de servicio, ¿verdad? Y hubo algunos negocios que queríamos profesionalizar los negocios más
Y a veces pues trajimos gente que no tenía necesariamente el cultural fit y el negocio cambió. Y una vez ya tú no quieres ir a la oficina porque no te gusta el ambiente, pues la cosa cambió bastante. Así que yo te diría que hay que contratar el mejor talento, sacar el talento incorrecto rápido, crear una cultura brutal, y enfocarse en lo que es inteligencia emocional, ¿verdad? Y esos skill sets que te van a ayudar hacia el futuro, como la adaptabilidad. Y eso es uno de los biggest learnings. Y yo te pregunto, porque tú tienes ¿verdad? Yo creo que tú llevas más tiempo liderando que otra cosa. Uh-huh. Yo no sé si tú tienes un líder que tú admiras más, sea si en el ambiente deportivo, no sé si lo sigue algún coach o algún empresario, que su estilo de liderazgo pienses que se acerca más al tuyo. No sé si tienes... Mira, tengo varios líderes que sigo, pero si hablamos de deporte, John Wooden, el de UCLA, sí, que gana todos los campeonatos colegiales, o sea, en los 70. Mi estilo de liderazgo es un estilo bien humano, ¿verdad? Bien pro gente, pro humano, ¿verdad? Y eso no significa que tú eres un líder blandito y que vas a permitir a la gente que sea incompetente y que no cumplan, no. Pero yo entiendo como empresario que los empresarios tenemos ciclos de alta productividad, de baja productividad, ciclos de burnout. O sea, yo toda mi vida he sufrido de burnout y yo entiendo cuando estoy en burnout y cuando tengo que desconectarme, decompress y volver y eso, ¿verdad? Pero todas las personas tienen problemas e issues también, aunque no seas empresario. Entonces, mi approach es bien de utilizar la compasión y la empatía y ponerme en los zapatos de la otra persona y poder tratarlos como seres humanos. Y John Wooden, en parte de él tú ves los aprendizajes de él, ¿verdad? Él tiene un triángulo de liderazgo que tú ves esas enseñanzas y él trataba a la gente, al ser humano, con buena voluntad. Y él era bien competitivo, pero trataba a la gente bien, con cariño, compasión, empatía. Sus jugadores lo adoraban. Por eso. Entonces un buen coach, un buen mentor, lo que hace es eso. Verdaderamente tiene un profundo interés en ayudarte. Ayudarte a ser mejor como persona, como profesional, como empresario. Y eso es mi forma, a mí eso me llena. Si tú vas aquí en la oficina, allí dice claramente, our purpose es ayudar a las personas y a las organizaciones en su camino al éxito. Y ese es mi propósito personal y el de negocio. Yo quiero, ¿verdad? Mi personal purpose, ayudar a las personas y organizaciones a llegar al éxito, en el camino al éxito. ¿Cómo ayudo a las personas? Pues ayudo a mis hijos, ayudo a mis empleados, te ayudo a ti, si de alguna manera puedo ayudar. Lo hago a través de los eventos, que son eventos para ayudar a las personas. Y a las organizaciones, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de mi agencia, que ayudo a las organizaciones a que sean más exitosas con el fin de que creen empleo, riqueza y una sociedad próspera. Así que, y eso viene de un estilo de liderazgo bien humano, ¿verdad? De que lamentablemente yo soy capitalista, ¿verdad? Y a mí me gusta hacer dinero. Lamentablemente no. Déjame yo... No, lo que te voy a decir. ¿Por qué te digo lamentablemente? Lamentablemente, ¿sabes? A mí me encanta el capitalismo y soy capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo, ha habido muchas empresas, individuos que han abusado del capitalismo. Ya. Y entonces ahora mismo hay un movimiento de jóvenes que dicen, no, socialismo. Y es que el socialismo está probado que no necesariamente va a ayudar a la economía de un país a crear empleo, riqueza y una sociedad próspera. Es el capitalismo. Lo que pasa es que se ha abusado del capitalismo. Y el capitalismo se abusa de él cuando lo único que tú estás buscando es beneficios económicos y te olvidas de los beneficios sociales, los beneficios del medio ambiente. Y es simplemente que no tratas a la gente como seres humanos, los quieres coger de zángano y quieres abusar. Claro. ¿Verdad? Entonces yo creo que en la medida en que las empresas y los líderes empiecen a ser capitalistas más humanos o conscious capitalism, pues cambia todo. Así que John Wooden es uno de ellos, tengo muchos otros, ¿verdad? Pero ese te diría, en deporte que me dijiste, pues es uno de los que siempre ha estado ahí bien presente para mí. No, y tremendo ejemplo, de verdad, me encanta. Yo creo que algo que estabas mencionando es que te noto que siempre has tenido como algo más allá de lo que son 2 horas ahí sentados. Siempre como hay un propósito que te guía. Yo sé que tú, después de... Tú tienes un éxito en Mobile al día, Wireless Idea, disculpa. Y mucha gente, cuando tiene un éxito exitoso, tiende a tener 2 caminos. Te puedes convertir como en este inversionista silente, ¿verdad? Que simplemente
da capital para seguir multiplicándolo. Y hay gente que son serial entrepreneurs, ¿verdad? Que siguen haciendo otras cosas. Tú hiciste un modelo que tenía como foco give back. Como quien dice, se sentía de afuera como que ya estaba satisfecho a nivel económico con lo que había hecho hasta aquel momento. Y para ti, más importante de estar under the shadows, como muchos empresarios exitosos le ocurre, ¿verdad? Porque no quiere ese foco de estar en el ojo público. Sí. Tú fuiste por la otra vía. Tú trataste de cambiar la narrativa de lo que era el empresarismo en Puerto Rico en un momento, porque yo recuerdo esta época, porque yo me acuerdo verte en actividades cuando era mucho más pequeña, antes de H3, que Cobian Media se formalizara, que ya tú estabas creando un blog de lo que era empresarismo y estabas empezando a dar historias y contenido para tratar de influenciar en eso. ¿Eso fue una decisión adrede, estratégica de tu parte para hacer eso? ¿Y cómo eso nos cuentas que evoluciona a lo que es Cobian Media, que procede después? Pues mira, la realidad es que cuando sucede lo de Wireless Idea y este negocio crece a tantos países y todo esto tan grande y todo eso desde Puerto Rico, ¿verdad? Con mi socio que empezamos en college y todo esto, pues, y ver entonces cómo ese negocio empieza en el 2003, en el 2006 empieza a despuntar, en el 2006 se cae la economía de aquí. Puerto Rico se empieza a caer y este negocio empieza a despuntar. Entonces yo soy una persona que hago mucha reflexión, todo el tiempo. Yo termino esta entrevista y me voy a ir en el carro y decir, diablo, debe haber dicho esto, diablo, qué buena pregunta esta, estoy todo el tiempo así, mi cabeza no para. Y entonces en esa reflexión yo digo, ok, ¿sabes? Mi socio académicamente en high school tuvo issues, yo tuve issues, ADHD, después estábamos en Sagrado estudiando ahí, éramos unos pariseros, estábamos pariciando, de momento montamos una empresa que vendía 40 millones de pesos, ok, ¿cómo es esto? Entonces aquí Puerto Rico se está escocotando, pero mientras Puerto Rico se está escocotando, nosotros estamos rockeando. No entiendo, ¿verdad? Y es como que, mano, ¿sabes? Sí, yo entiendo. Identificamos un problema, buscamos una solución, nos metimos en innovación, we embrace technology, contratamos gente buena, creamos una buena cultura. Es como que yo creo que esto lo puede hacer cualquiera. Porque, o sea, yo era ADHD, yo no era un buen estudiante en high school. ¿Qué fue lo que hice? Pues, mano, todas estas cosas más trabajé duro. Entonces yo dije, yo creo que si nosotros promovemos Innovation-Based Entrepreneurship en Puerto Rico, nosotros verdaderamente podemos hacer un cambio y cambiar el rumbo del país. Y entonces ahí yo me fui a un programa de Guayacán, había estado ofreciendo unas becas para un programa de Innovation Entrepreneurship, ¿cómo se llamaba? Empresarismo e Innovación en MIT. Y era un programa de una semana. Y Guayacán estaba dando como una beca. Y yo la solicité y me la dieron. Y fui para allá. Y cuando fui a MIT y aprendí sobre Innovation Based Entrepreneurship, yo dije, ok, esto es lo que a mí me pasó. Aprendí lo que era un SME, ¿verdad? Que era un Small Medium Enterprise, ¿verdad? Y decía, esto era Empire, una empresa, ¿verdad? Y un IDE, Innovation Driven Enterprise. Esto es Wireless IDE. O sea que yo tenía un SME y hice un IDE y necesitamos más IDE. El futuro de Puerto Rico, esto es los IDEs, Innovation Driven Enterprise. Y yo lo tuve, que es Wireless IDE. Entonces, lo viví y entendí las dos diferencias y todo. Y yo dije, el IDE es el futuro de Puerto Rico. IDE era el futuro por el potencial de escalar, ¿no? Exacto. Que fue lo que me pasó en Wireless IDE. Y dije, mano, como yo tuve tanto éxito en Puerto Rico escogotándose, y entonces dije, IDEs, pues esto es. Y entonces ahí vendí un Wireless IDE, ahí decido, ¿sabes qué? Yo siempre he sido un promotor. Y yo lo que he sido un comunicador y soy experto en comunicaciones. Y entonces dije, ¿sabes qué? Por muchos años yo lo que hice fue conectar marcas de consumo, siendo Coors, Bacardi, Pepsi, Toyota, Zion, con la juventud. ¿Cómo los conectaba? A través de experiencias memorables, party, activaciones, promociones. Dije, si yo... Y cuando yo empecé a trabajar con Coors, junto a otras agencias, Coors tenía un 18% de market share. Y la fórmula de mercadeo de Coors llegó a llevar a Coors a un 50% de market share en Puerto Rico. Eso nunca había pasado una cerveza. Y yo estaba parte de ese equipo haciendo todos los eventos, las promociones y eso junto a otras agencias. Y yo dije, mano, si yo aplico esta fórmula de entrepreneurship, yo creo que yo puedo hacer cambio en Puerto Rico.
Y ahí digo, yo voy a hacer un evento, voy a hacer un congreso de Innovation Based Entrepreneurship. Y ahí me invento el H3 Tech Conference. Entonces, para Innovation Based Entrepreneurship, tú necesitas 3 perfiles, ¿verdad? Lo que es el hacker, el hustler y el hipster. El hacker es el introvertido, es el ingeniero de software. Que esa gente pues siempre está en serio, no habla con nadie porque son introvertidos y son antisociales según la sociedad. Claro. El hustler es el de mercadeo y venta, que es un loco y un paricero. Y todo el mundo dice, son un indisciplinado. Especialmente el hacker, si este tipo es un indisciplinado y whatever. Y el hipster es el creativo, ¿verdad? Que no necesariamente habla con mucha gente y le dicen, no, es que ellos están medio locos porque tienen tatuajes y pantalla, ¿verdad? Pero estos 3 perfiles es el dream team de un startup, ¿verdad? Pero no hay un sitio en donde ellos no se valoran, no se encuentran ni se entienden. Pues yo dije, yo voy a hacer un congreso en donde voy a juntar a los 3 perfiles, que era bien difícil, y luego voy a presentar lo que es Innovation Based Entrepreneurship. So, el congreso, él tenía como propósito juntar estos 3 sectores que tienen que colaborar y presentar una visión de lo que son los negocios del futuro. Y ahí hago el H3 Tech Conference. Entonces... Esto estamos hablando como para el 14, ¿verdad? 2014. Entonces este concepto era un evento educativo con mi DJ vibe, con un feel bien entretenido. Y ahí creo una fórmula de crear eventos y congresos en donde no es tan solo educativo, sino tiene un feel bien cool. Y entonces hago el primer H3 Tech Conference en Caribe Hilton. Y pues, mano, todo el mundo, eso no se va a poder, tú nunca vas a poder juntar los hackers con los creativos y esto, y todo el mundo, imposible. Y definitivamente eso fue un watershed moment para Puerto Rico, porque eso era pre-Paralating. Quien único estaba era Grupo Boyacá. No había nada. El fideicomiso no estaba, no había arrancado, no había Colmena, no había Startup Weekend, ahí un poquitito, o sea, no había casi nada. Yo junté a todo el mundo del ecosistema diciéndole la colaboración es clave, nadie estaba colaborando, no se estaban ayudando, todo el mundo se veía como competidor, que eso es algo que se ve en Puerto Rico mucho, todo el mundo se ve como competidor, la gente escondía las ideas, nadie presentaba las ideas. Y ahí pues creamos el Mentor Booth, creamos el Startup Showcase, creamos los Collaborate Sessions, creamos el Marketplace, creamos los Startup Awards. Se creó una serie de actividades para colaborar y enaltecer o darle prominencia a startups que habían empezado, gente que estaba en el ecosistema, ¿verdad? Había gente que estaba haciendo diferentes cositas. Sofía estaba haciendo unas cositas, Ramfi estaba haciendo unas cositas, pero era todo medio underground. Y el H3 lo que hizo fue que puso esto en la palestra pública, le pusimos un spotlight diciéndole, miren esto. Hablé con Nuevo Día, le dije a Nuevo Día, mira, esto es el futuro. Tienen que ser mi partner, ayúdenme a promover esto, ¿verdad? Me trabaja Javier Soltero justo la semana antes de él vender la Complay y su compañía a Microsoft en $200 millones. Y él fue speaker y él ya sabía que había vendido la compañía, es el primer puertorriqueño en una compañía así grande. Y entonces, pues ese evento fue como que... Y a mí, pues, yo puse en función mi expertise creando eventos, creando experiencias memorables, pero a la misma vez educando. Y fue la primera vez que yo hice un evento que no fue para poner a la gente a pariciar y emborracharse, sino para verdaderamente construir un mejor Puerto Rico. Yeah. Y eso a mí me tocó la fibra y dije, wow, yo puedo hacer eventos que no es tan solo promover alcohol o promover marcas, sino verdaderamente lograr el cambio. Y ahí nace Cobian Media. Cobian Media, como tú dijiste, era un blog. Y fue cuando yo lo que quería era simplemente give back. Y dentro de mi introspección, de decir, mano, si yo pude hacerlo, todo el mundo lo puede hacer, pues yo empecé en el blog a compartir eso. Y ahí fue que me sale la idea de hacer el H3. Hice el H3. Y ahí luego me encuentro con una persona de la industria de agricultura, de alimentos, distribución de alimentos. Y me dice, mira, nos dijeron que tú tienes que conocerlo a él. Era Gualberto Rodríguez de Puerto Rico, de Caribbean Produce. Y a él le habían dicho que me tenía que conocer a mí. Nos tomamos un café. Y me dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le digo lo del H3. Y me dice, diablo, eso mismo pasa en el sector agrícola. La gente no colabora. Y entonces, mientras él me estaba hablando, me fui en mi daydream, como cuando era chamaquito, y creé AgroHack en mi cabeza. Ya el logo lo tenía aquí, la música, cómo se iba a ver. Entonces aplico la misma fórmula de H3 a AgroHack. Y hago AgroHack. Y luego, asimismo, pues, mi esposa era un ser humano espectacular. Y yo tengo muchas amigas que son unas mostras, ¿verdad? Y entonces, yo digo, mano, yo necesito que estas mujeres que yo conozco, que son unas mostras, otras mujeres las conozcan. Y entonces ahí se me ocurre hacer un congreso para mujeres, que es Animus. O sea, mi esposa me ayudó a ponerle el nombre, pusimos Animus. Hice otro congreso para el tema de Women Empowerment,
y todo eso. Ahí me consigo una socia, que es Lucien, porque dice, yo no puedo hacer un evento de mujeres, yo hombre, ¿verdad? Necesito una socia. Lucien trabajaba en Doral en Comunicaciones y estaba cogiéndose una sabática. Le dije, vente, que tengo este proyecto que yo creo que a ti te va a gustar. Le gustó y nos hicimos socios ahí. Así que ahí empieza un poco Cobian Media como un proyecto que empieza estrictamente como propósito. Y te lo digo estrictamente porque el H3 yo perdí muchísimo dinero. En Animus hice algo de dinero, en AgroHack hice bien poquito dinero. Eran proyectos que era verdaderamente mi forma de give back y haciendo algo en donde ponía en función mi fortaleza, que es la de promotor, ¿verdad? De promover, en vez de promover un artista, promover el empresarismo. Y como conectar las personas también, ¿verdad? A través de eso. A mí, yo acabo de venir el martes, estuve en el BE Fest. Y yo estaba recordando, ¿verdad? Porque yo sé que tú has sido súper abierto en que el primer H3 perdiste dinero y eso como que no te, ¿verdad? No te quitó porque seguiste haciendo H3, seguiste con AgroHack. Y yo estaba mirando la agenda, yo veía los, qué sé yo, 20 auspiciadores, el gobierno Front and Center también en el DEC apoyando el evento. Y yo decía, la realidad es que it takes estos innovadores al principio, ¿verdad? De ser las personas que básicamente están como waving así, mire, esto es lo que es, como tú dijiste, esto es lo que viene, para que se dé casi 10 años después un BE Fest como el que vi el martes, que había más de 1000 personas, que era una colaboración multisectorial bien abarcadora. O sea que yo creo que uno te quería felicitar por eso, porque yo sé que invariablemente influencia, fuiste parte de que ese tipo de iniciativa pues se diera. Y tú mirando así como de afuera, a veces no reflexionas un poco como que, wow, maybe empecé temprano, pero qué bueno que se dio. Mira, yo estoy acostumbrado a eso. Yo soy una persona que me aburro con facilidad y yo veo las cosas antes de que pasen. Y eso es una de mis fortalezas. Tengo muchas debilidades, pero una de las fortalezas es visión. Yo puedo ver las cosas antes de que pase y actuar sobre ellas. Y yo estoy claro que los innovadores, los que arrancan primero, cogen todos los cantazos, rompen camino y sufren mucho. Y yo lo entiendo. Pero como era un proyecto a propósito, yo lo que quería era poner el tema de Innovation Based Entrepreneurship en la palestra pública. Pues yo arranqué. Y todos esos auspiciadores, yo les hice approach, tengo todas las propuestas y todos me dijeron que no. El mismo gobierno me apoyó muy poco en el inicio. Las colaboraciones, yo te puedo enseñar emails de hace años, decir, mira, como que yo le enviaba cartas de colaboración y me ponían condiciones. Y mira, si es lo que queremos, ¿verdad? Pero cuando tú te acostumbras a ser el primero en arrancar, en Empire no había empresas de Youth Marketing, Inspiration Marketing. Yo tocaba las puertas de los auspiciadores y no me hacían caso. Ahora yo llamo y es como que Carlos cogió el teléfono y me cogió el teléfono a la primera. Pero tú sabes la cantidad de llamadas que a mí nunca nadie me cogió. La cantidad de propuestas que me dijeron que no. Y eso que acabas de decirle, Bifes, mano, pues, pero yo no recibí auspicio. Mi primer H3 yo perdí $50,000 de mi dinero. El único auspiciador que a mí me dio chavos así la primera fue Banco Popular, que fui donde Banco Popular, donde Mariela Raiza, ella no me conocía, abrí la puerta, le presenté el H3 y me dijo, toma, aquí tienes chavo, después resolvemos. Y al día de hoy yo no me olvido de eso. Y ella es mi amiga, tenemos una excelente relación, pero ella creyó en mí. Pero hay poca gente que es visionaria del saque. Y de ese lado también. Y ella lo vio, porque Mariela Raiza es una visionaria de 3 pares. Y ella lo vio y dijo, yo voy a apostar a este chamaco y esto que él está diciendo, antes de nada. ¿Verdad? Pero I'm used to it and it's okay. Y entonces, en parte por eso no he vuelto a hacer el H3, porque ya hay Parallel, ya Guayacán tiene un montón de programas adicionales, ya Startup Startup Weekend, Nelma arrancó con su proyecto, hay un montón de aceleradoras, está Parallel 18, está Colmena, está el Bifes. Ya yo hice mi trabajo, ya yo lo hice, que era hablar de esto, ponerle la palestra pública, poner el spotlight y ya. En AgroHack lo hice, después hubo un evento que hizo el gobierno que es Expo Alimentaria, se cayó, ¿verdad? Y nadie ha vuelto a hacer eso. Animus, pues yo lo hice, pero ahora está Mujer Emprende, y Mujer Emprende está bien activo y está haciendo un montón de cosas que yo no puedo hacer ni a día. Y yo apoyo a Mujer Emprende. Igual, o sea, hay un montón y pues Animus pues lo vamos a volver a hacer, y AgroHack también, pero por ejemplo H3 ya no hace falta porque hay un Bifes. Y el Bifes es el H3 de otra forma.
Así que, I'm okay with that, porque mi rol era eso, es kickstart something, y empezar la conversación de la misma manera que Polanco y Marcos Polanco y Ramfis empezaron lo de los startups desde chiquitos, ¿verdad? Y ellos estaban ahí haciendo Startup Week, y ese yo vine y les dije, mano, ¿cómo ayudo? Y dije, mano, yo soy promotor, déjame promover esto. Entonces, yo creo que cada ecosystem builder, ¿verdad? Lo que hace es que ayuda a mover la bola y a construir. Y yo creo que yo tuve un momento en donde yo pude aportar mi valor y hacer estos proyectos para empujar esto. Del H3 salió Luis Torres de Engine 4. Él tenía su negocio de reparación de teléfonos celulares. Él va allí, nos conocemos de hace mucho tiempo, de la industria de los parties. Y le digo, Luis, este es el futuro. Y de ahí él monta Engine 4. Y Engine 4 es un coworking space, laboratorio más brutal de Puerto Rico de innovación. Sumamente exitoso. Y él te lo dice. Esto es gracias a H3. Salió de ahí. Ahí a mí me escribe un montón de gente. Yo tengo un negocio gracias a ti. Yo monté mi empresa gracias a ti. Ahora Luis, hicimos un hackathon de AgroHack allí. Y él ahora mismo está metido full en agricultura. Y las cosas que está haciendo están brutales. Y él tiene todo el apoyo. T-Mobile le dio un contrato brutal. El gobierno le está dando un contrato brutal. Así que, mirando hacia atrás, ese romper el camino, yo estoy súper satisfecho, contento, porque puse mi granito de arena. Y la evolución entonces ahora con tu nueva empresa líder, que es Gravital, que de lo que estudié, yo sé que estás atacando lo que es el B2B mayormente. Digo, pues, Sí. puedes atender todo tipo de clientes, pero que estás tratando de no solamente empujar marca o publicidad, sino que atarlo a un rendimiento particular. ¿Eso es algo que lo viste como una oportunidad de negocio desatendida, como suelen a pasar en la mente creativa de Carlos? ¿O Pues mira, cómo surge? yo soy una persona bien goal oriented, ¿verdad? Y como yo te dije, hace 7 años, ¿verdad? Yo definí claramente cuál era mi propósito en la vida. Y está escrito allí, lo puedes ir a ver ahorita, ¿verdad? Y es ayudar a las personas y a las organizaciones en su camino al éxito. Eso es lo que me mueve. Ese es mi guía, ese es mi mapa, ese es mi gran meta. Ese es tu mantra. That's it. Eso es mi propósito, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿cómo yo ayudo a las personas? Ayudo a mis hijos, te ayudo a ti, ayudo a mis empleados, ayudo a lo que sea, y a las organizaciones, pues a través de la agencia. Entonces, yo, a todos los que trabajan conmigo, mis empleados, yo soy bien coach, y a mí me encantan los one-on-ones y dar consejos y esto, a través de las redes. Eso es lo que hago. Con mis niños hablo mucho. Con la gente que me pide ayuda, trato de darle mucha ayuda, porque es parte de mi propósito. Y los eventos, AgroHack, H3 y Animus, son eventos para ayudar al ser humano a ser exitoso a nivel personal, profesional o empresarial. Todo está atado a mi propósito. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo manejo el tema de organizaciones? ¿Verdad? Pues entonces, con la agencia es mi manera de ayudar a las organizaciones. ¿Verdad? Y ayudar a las organizaciones, igual ayudo al individuo. Porque ¿qué es lo que yo ayudo? Yo ayudo a las compañías, por eso es B2B, a las compañías a crear más riqueza, que es más negocio. Si hay riqueza y negocio, hay que contratar empleo, creo más empleo. Y si hay empleo y esa gente está bien compensada, la sociedad prospera. Pues un ejemplo como el capitalismo ahí, pues es un vehículo para prosperidad. Exacto. De todo el mundo. Exacto. Crecimiento de todo el mundo. Entonces, en mi plan estratégico, que es mi propósito, ¿verdad? De ayudar a las personas, pues ya yo tengo foco en casa con mis nenes. Tengo que ayudar a mis empleados, mi equipo. Tengo que ayudar a la gente del ecosistema. Lo hago a través de las redes, y ahí tengo esto cubierto. Entonces, ¿cómo ayudo a las empresas? Pues monto una agencia de marketing. Y la agencia de marketing trabaja algo que está desatendido, ¿verdad? Porque hay muchas agencias de publicidad que quieren el presupuesto de medalla, el presupuesto de curso, el presupuesto de church, de marcas. Revlon, marcas. Pero nadie está haciendo mercadeo para empresas. Entonces, yo, habiendo tenido una empresa de servicio que exportó a 17 países y todo eso, pues yo creé un know-how de cómo crear estrategias de mercadeo para crecer tu negocio fuera de Puerto Rico. Y eso fue lo que hice. En vez de hacer una agencia más para competir por el presupuesto de Pepsi, de esto, lo que yo monté una agencia que ayuda a empresas. Y ahí I fulfill my purpose. No sé, ¿verdad? Entonces, tengo todo bien amarradito. Entonces, ahora mismo tú me dices, no, mira, que quiero montar un negocio de vender chocolate. Le digo, mano, good, pero eso no es lo mío. Porque todo está amarrado a propósito. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, entonces de ahí,
me encuentro con EO, que es una organización global de empresarios, que ya tiene 200 capítulos alrededor del mundo. En Puerto Rico no había capítulos. Pues yo traigo el capítulo de acá, lo fundo, lo presido por 2 años y lo monto. ¿Por qué? Porque eso ayuda al empresario, y ayuda a las personas y ayuda a las empresas. Y está atado a mi propósito. O sea que todo está bien amarrado en mi mente, y eso me ayuda a enfocarme y a que todo, de alguna manera, una cosa ayuda a la otra. ¿Me entiendes? Sí, pero que déjame yo sacar de lo que estás diciendo. Es como tú tener tu brújula, ¿no? Como un mapa. Exactamente. Y eso es algo que toda persona, no importa la carrera, necesita, yo creo. ¿Verdad? A la que tú defines esos valores y cómo tú quieres hacer ese impacto, porque muchas personas a veces, no, pues quiero ayudar a otras personas, pero entonces no lo traduce a un servicio, no lo traduce a un producto. Y hay mucha frustración laboral por eso, opino yo. Y yo creo que hay que empezar a cambiar esa conversación a cómo dentro del talento que tú tienes puedes servir, ¿verdad? Tú tienes que ver, o por lo menos lo que yo he hecho es ver dónde yo puedo agregar valor en algo que soy bueno, que me gusta, que creo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me puede venir y decirme, hermano, Carlos, tú tienes las redes, por favor, promueve Save a Sato. Y eso es una causa social, y hay gente que tiene como propósito ayudar a los animalitos. Pero en mi purpose statement no está. O el medio ambiente, en mi purpose statement no está. Que no significa que yo voy a descuidar el medio ambiente. Pero, o que no puedas donar, por ejemplo. O que no puedo donar. O sea, hay muchas causas sociales. Pero la que yo me amarré es empresarismo. Esa es la que yo estoy amarrado, y ahí yo voy a estar. Me puedes llamar, por ejemplo, el cáncer. Mi esposa falleció de cáncer. Pero mi esposa nunca reconoció el cáncer como su enemigo. Era como que, y yo tampoco. Y a mí me han llamado para cosas de cáncer. Y digo, no. Entiendo y puedo, pero no, yo no voy a hablar de cáncer. Empresarismo. No quiero que me llamen, no quiero ser portavoz ni nada de esa mierda, no. Sí, yo sí. voy a ser portavoz de resiliencia, de trabajo duro, de esto, de empresarismo. Sí, mi esposa estaba haciendo una labor en pro de la salud mental de los niños, y ahí pues sí, yo hice la fundación para continuar su legado, porque yo creo en la salud mental, porque la salud mental ayuda a las personas A tener en su proceso al éxito, porque la salud mental, eso está el tema. Me metí en salud mental ahora de los niños porque entiendo que es importante y está alineado con mi propósito, ayudar a las personas a ser exitosas, porque tú no puedes ser exitoso si no tienes buena salud mental. Entonces, ok, esto está alineado, voy. Pero si tú me digo, no, que ahora una fundación para los peces, no, eso no está alineado. Y no es que no está, ¿sabes? Hay gente que me dice, pero tú no apoyas la Asociación del Corazón. Y le digo, no, yo lo apoyo, pero es que no voy a hablar de eso, lo mío es empresarismo y ahora salud mental. Hay tantas ayudas que tú puedes hacer y tantas cosas que te puedes involucrar, pero tu propósito te ayuda a enfocarte. Me encanta. Yo leí un libro hace poco, se llama Essentialism. Y yo, o sea, habla, básicamente lo que tú estás diciendo es la temática principal. Carlos, y ahorita estamos hablando de que tu vida son capítulos. Y ahora mismo, no me recuerdo ahora, ¿verdad? El recorte, te lo puedes compartir si quieres, pero que ahora te veo reconectando en las redes con la música. Sé que estuviste hace poco en un evento corporativo. Háblame un poco de cómo tú reconectas con esa pasión, con la música, y cómo ahora eliges cómo ejecutar ese tipo de actividad. Pues mira, la historia es triste, ¿verdad? Pero a la misma vez, pues, feliz, ¿no? Básicamente yo era DJ, así fue que empezó, me encantaba la música, yo me quité de eso porque quería tener una vida fuera de las discotecas y todo eso. Y luego canalicé esa entertainment thing a través de los eventos, ¿verdad? Con Ánimos, HD y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 3 años mi papá le dio un ataque al corazón y se me muere. A los 3 meses mi esposa se muere porque llevaba 1 año batallando con el cáncer. Y a los 3 meses llega la pandemia. Entonces me encuentro yo en casa, se me murió mi ídolo, ¿verdad? Mi mentor, mi coach. Se me muere mi esposa, que estuvimos 22 años juntos, ¿verdad? Y luego llega la pandemia.
Y fue un golpetazo bien fuerte. En ese proceso, a esos 3 meses de mi esposa fallecer, yo empiezo, digo, bueno, tengo que coger la casa y tengo que cambiar. Y entonces empiezo a buscar pues, la ropa que está en la casa, la iba a donar a una organización que mi esposa apoyaba y eso. Entonces me encuentro con mis discos de vinil de la discoteca Ibiza. Y yo los tenía todos guardados en un closet. Y me encuentro con ellos y empiezo a sacarlos. Y empiezo a verlos y me empiezo a reír porque me empiezan las buenas memorias de cuando tenía 20 y pico de años, que ahí conocí a mi esposa. Y yo, wow. Y en eso entra la pandemia y entonces la gobernadora dice que va a hacer un lockdown. Y yo pongo un post en Facebook diciendo... el post. Yo puse el post, voy a tener que hacer un DJ gig de DJ Aladdin, que era como me llamaban cuando yo iba en Ibiza. Y entonces ahí todo el mundo se fue viral el post, dale. Y yo, pues dale. Entonces dije, pues el viernes tal, a las 7 de la noche voy a tocar. Y yo dije, pues nada, monto un equipo, me entretengo, porque estaba encerrado en mi casa. Y monto el equipo y digo, pues tocaré como media hora. Bajé un par de discos, ¿verdad? Que hace tiempo yo no tocaba discos. Y bueno, prendo la cámara, empiezo a tocar. Y yo empiezo a ver los likes, 100, 200, 300, 500. Y yo, anda para el carajo. Y entonces bajan mis nenes. 1000 personas. Y entonces lo escribían en un papel y me lo ponían así, mis nenes chiquitos. Y mis nenes excited y contentos en casa, que en ese momento en mi casa había una profunda depresión y de tristeza. Mi esposa era un sol, o sea, ella iluminaba el espacio. Y yo veo a mis nenes excited subiendo las escaleras, bajando las escaleras, escribiéndome en papeles con Sharpie, 1000 personas, 2000 personas. Y yo, anda, carajo, ¿qué es esto? Y ahí empiezo a tocar. Y ese primer live tuve 2000 personas simultáneos. Y estuve tocando 4 horas sin parar. Yo pensaba que iba a tocar media hora. Y 2000 personas simultáneos. Termino el live a las 11 de la noche, muerto de cansado, porque yo no me imaginaba eso, no estaba ni preparado. Tú puedes escuchar los mixes, la música, yo no sabía ni qué. Y después vienen las noticias a casa, mira, no, ¿qué fue lo que pasó esto? Entonces pues yo cuento mi historia y entonces digo, pues entonces todo el mundo hace otro, y hago otro, y ese otro se conectan 2000 personas, 3000 personas, 4000 personas, mis nenes se vuelven locos. Cuento algo corto, se conectan 10.000 personas simultáneas a verme tocar. Mis redes explotan, se va viral, gente de Estados Unidos, gente de Europa, gente de Puerto Rico. Y ahí, pues, la realidad es que yo traje felicidad a mi casa bien brutal, a mis nenes y a mí. Y tú me puedes ver en esos videos y yo estoy en state of flow. Y como felicidad. Felicidad, bliss. Al punto de que después de eso vimos una película que se llama Soul, no sé si la has visto. Sí. Y el tipo, que es un pianista, él entra en estado de flow y lo explican en la película, ¿verdad? Que es de Disney. Y mi nene chiquito me dice, papá, ese eres tú cuando estás disjoqueando. Y le digo, exactamente, papá. Cuando papá estaba disjoqueando en la pandemia, que yo estaba en ese estado de felicidad, bliss, es que papá estaba en su estado de flow porque reconecté con mi pasión, que es la música. Y entonces, pues me ayudó en mi salud mental. El tocar música en casa con mis nenes fue mi antidepresivo. Fue mi medicamento para poder tocar en un momento bien difícil. Actually, cada vez que yo hacía un live era porque estaba bien triste. La gente no lo sabía, pero yo estaba profundamente triste. Y era como que la gente me llamaba, otro, yo no quiero hacer otro. Cuando yo estaba bien down, entonces hacía uno y me lift me up, ¿no? Y entonces, irónicamente, pues lo que yo hice para mi antidepresivo y traer felicidad a mi hogar, pues yo llevé felicidad a muchos hogares sin saberlo. Después que pasa la pandemia y empezamos a salir, pues la gente me para en la calle, mano, gracias a ti, no, ese party, chacho, triste, yo estaba deprimido en mi casa y yo como que, ok. Pues yo no sabía, porque estaba bien inmerso en eso. Así que ahí fue que reconecté con la música, reconecté con la pasión y definitivamente pues ahí dije, mano, pues sí, hago esto de vez en cuando. Y cada vez que lo hago, pues es un hobby que mucha gente tiene hobby de surfing, yo hago esto, lo otro. Mi hobby es DJ. Así que la gente es como que, diablo, pero como tú eres empresario y DJ por la noche, el CEO de Goldman Sachs es DJ por la noche, tú sabes. Así mismo. Así que... Y eso tiene un tema de inclusión y todo esto, y no tener miedo a ser juzgado, ¿no? Y humanístico. Y humanístico. Y esto, ¿sabes? It makes me happy, tú sabes. Y leí también que te empezaron a llamar como para que, como si fuese como para auspicio. Como, ven para acá, para esta actividad, y tú dijiste que no. Lo que pasa es que cuando empieza la pandemia me empiezan a llamar marcas a querer como que yo integre marcas en los live. Y yo le digo, no, porque esto no es un trabajo. Entonces, cuando se convierte en trabajo, esto es mi terapia. Si me le metes marcas y endoso eso, entonces ya no es mi terapia, es un trabajo. Y yo no necesito trabajo.
Y entonces lo que hice durante la pandemia fue que las marcas, yo digo, yo te hago la integración, pero voy a decir que tú diste un donativo para la fundación de mi esposa. Y entonces pues no me molestó porque era un donativo y no era como que te estoy contratando para que hagas esto, sino es como una donación y entonces pues... Pero eso habla mucho de tus valores, Carlos, porque yo creo que, y atándolo de nuevo con lo que empezamos la entrevista con tu papá, mucha gente, especialmente en la edad de los influencers y esto, o sea, felizmente, ¿verdad? Y yo creo que el tú decirle que no a esas oportunidades y tú tener bien claro, como que si lo voy a hacer esto en honor al legado de mi esposa, eso para mí, yo simpatizo mucho con eso y te felicito por eso porque no es normal, Sí. no es promedio. Sí, pero yo tengo mi negocio y yo tengo mi income, ¿verdad? Porque no es normal, pero es más fácil para mí que para una persona que esté empezando y que necesita no, definitivo, hacer el dinero, ¿verdad? Claro, Yo tengo que decir, yo tengo mi income, yo tengo mi empresa, yo he ahorrado mi vida, o sea, yo estoy bien. Estoy de acuerdo contigo, pero también para mí es un poquito más fácil que para una persona normal que no tiene 48 años como tengo yo, mi carrera y todo esto, ¿verdad? Pero sí, definitivamente. Y ahora mismo me están llamando para algunos gigs y digo que no a muchos porque yo no me dedico a esto ya, ¿verdad? Pero hay algunos que, como el otro día que me llamaron y les dije, mira, mano, me llamaron y fueron muy insistentes, les dije, mira, si me haces un donativo por la organización, para la fundación, yo lo hago. Y voy y toco 1 o 2 horas, pero me das un cheque para Feel So Joy Foundation. Y entonces, pues así, pues lo hago y me disfruto el DJing y recaudo fondos para la fundación. Así que, sí. ¿Y qué fue lo más? Yo sé que esto es una pregunta quizás cargada, pero lo más que te gustaba de tu esposa, que tú todavía dices como que, mano, que esto es un ser humano extraordinario, sí. Esa pregunta tú no me la puedes hacer aquí. Te estoy molestando. Ya me voy. Es una pregunta profunda. Mi esposa era un ser extraordinario. ¿Ok? Extraordinario. Y ella tiene muchos talentos. Pero yo diría que el superpoder que ella tenía era poder encontrar el sol dentro de cada ser humano y hacerlo brillar. Ella no juzgaba a las personas. Porque una vez tú ves una persona y tú dices, este tipo es tal, este tipo, y su demeanor o su forma de ser, o es como que, y ella hacía como que, aquí está el brillo, me voy a enfocar en el brillo, no en lo demás, ¿verdad? Y entonces se enfocaba en el brillo y sacaba el brillo y le decía a todo el mundo, miren el brillo, miren el brillo. A menos que tú fueras un mal ser humano. Si tú fueras una persona mala, de odio, entonces te ponía la cruz y eras el peor enemigo. O si tú ibas en contra de un amigo o una persona que ella quería y tú le hacías daño, crucificado. Pero ella no juzgaba a las personas, al contrario, la gente decía, no, porque ella hacía, dame un break. Y encontraba ese brillo y lo sacaba y le decía a la gente, miren este ser humano como brilla. Y ella siempre que llegaba a un sitio, pues era como un sol. Y eso es algo que es importante. La segunda cosa, que ella vivía la vida. Ella a sus 45 años hizo muchas cosas que la gente a los 80 años no ha hecho. Ella vivió la vida y ella no desperdiciaba un minuto de vida para dar amor, dar cariño o vivir. O sea, ella valoraba cada minuto. Vivía intensamente. Sí. Me encanta. Pero súper estructurada, súper profesional. O sea, ella era un ser humano, pero ella vivió, ella se exprimió la vida. Y estábamos hablando antes de la entrevista de que para alguien que obviamente venía de un ambiente de fiesta nocturno, mucha gente que se queda en ese ambiente se le hace difícil llevar una vida más de matrimonio, ¿verdad? Y yo creo que estamos hablando de la seriedad de lo que para ti era el sacrimonio de lo que es el matrimonio, una relación de 22 años. Yo me acabo de casar, yo simpatizo mucho con... Hay muchas decisiones que tú tomas que cambian, o sea, tus prioridades cambian y tú puedes ser la persona más jodedora del mundo, pero que llega un punto que that's not who you are ya, ¿entiendes?
So, como que en eso, o sea, que lo que quiero decir es que simpatizo mucho con las decisiones que tomaste y que se hayan podido disfrutar, ¿verdad? Intensamente como lo hicieron. Sí, sí, sí. Ella parició mucho. Ella era una paricera brutal. Y yo paricié también. Nos conocimos en el mundo de la discoteca, en los paris. Pero ella, al igual que yo, soy, ¿verdad? Personas de una convicción bien clara. Somos una persona con carácter. Entonces, nosotros nunca... el peer pressure no nos funcionaba. Como que teníamos bien claras las cosas y me puede hacer todo el peer pressure y no me afecta. Entonces, pues ella... She worked hard and played hard, pero siempre en la línea. Igual que yo, tú sabes. Mira gente, ¿sabes? En la línea. Y definitivamente, tú sabes, se puede hacerle todo. En la vida tú puedes hacerle todo, pero hay cosas que tú simplemente no vas a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en la discoteca, y esto se lo decía yo a mi nene ayer que estaba hablando con él, decía, como dueño de discoteca, yo sé que en la discoteca está el sexo, el alcohol y las drogas. Y yo digo que es como un surfer. Tú tienes que surfear la ola, pero no te caigas ni te quedes allá abajo, ¿verdad? Porque la ola te revuelca y están los corales y te caes arriba, ¿sabes? Tú puedes tomarte tu palito y eso, pero que no se convierta en una adicción. Que tú no bebas porque estás deprimido para hacerte feliz, porque te va a hacer feliz, pero al otro día, ¿cómo vas a resolver eso? O sea, los problemas emocionales y los problemas estos tienes que trabajar dead on, sobrio. Claro. Porque ahí es donde tú tienes el reflection y ahí es donde tú puedes resolver las cosas, ¿no? Así que mi esposo y yo pues estamos súper claros en eso, ¿verdad? Y siempre estuvimos, y sí, fue definitivamente, yo tuve que hacer un brinco de la industria de noche más a Corporate America, ¿verdad? Y Wireless Idea y todo eso, porque yo valoraba mucho más lo que era la familia. Y eso, mis metas, yo quería tener una buena familia, unos buenos hijos, y en mi visión, ¿verdad? Para mí, el tú ser discotequero y eso no necesariamente es complementario con tener una buena familia y todo eso. Hay gente que lo hace y yo no juzgo a nadie. Ese es mi choice, my choice. Sí, conocerse también un poco importante. Sí. Carla, ahora estamos acabando ya la entrevista. Ahora voy a hacer unas preguntitas rápidas como ping pong, así contigo. ¿Libro favorito o libro que más recomienda a las personas? Puede ser reciente, puede ser all time, como tú quieras. Mano, tengo muchos libros, pero un libro que me transformó, me cambió la vida, se llama Nonviolent Communication. Comunicación no violenta. No violenta. Ese es un libro que te ayuda a aprender a comunicarte y a saber cuáles son las barreras de comunicación y las que te van a ayudar a desarmar los conflictos más brutales, a evitar y a desarmar los conflictos más brutales con tu pareja, con tus hijos, con tus socios. Sí, yo lo estaba pensando para los hijos y eso suena como excelente recurso. Es de transformación. Ese libro te cambia y tú te conviertes en mejor ser humano y vas a poder tener cualquier conversación, cualquier. Porque uno también le tiene miedo a las conversaciones. Cuando tú aprendes esta metodología y la utilizas y aprendes a hablar con esa metodología, todo cambia. Así que si es un libro, ese. ¿Qué para ti no es negociable todos los días? Algo que tratas de hacer todos los días. O casi todos los días. Casi todos los días, porque tengo que descansar, es hacer ejercicio y alimentarme bien. Es cuidar mi salud física y luego emocional, ¿verdad? Todos los días yo me levanto temprano, hago ejercicio, me tomo un smoothie y luego leo algo positivo todos los días. Lo primero que hago es en la mañana leerme algo positivo y luego reflexionar sobre eso. Leer positivo es como un libro, un artículo, un quote. Puede ser un quote o puede ser una lectura pequeña. Hay muchos libros de daily quotes, ¿verdad? Yo tengo uno, tengo varios. Te puedo recomendar varios y después lo puedes compartir. Pero es un librito que tiene un quote mañanero. Que hay muchos de daily quotes. Hay de Daily Maxwell, de Daily Stoic. Hay diferentes types. Todos los días por la mañana me leo uno. Y es como que, entonces reflexiona sobre eso. ¿Qué pasa? Cuando tú haces eso, empiezas bien tu día. Empiezas en the right mindset. Ya yo te dije al principio que el ser optimista y positivo es lo que drives you, ¿verdad? Pero si tú te levantas y lo que lees son las noticias de las matanzas en Ucrania, o de los crímenes aquí, o de la matanza en Jayuya, o el alcalde que se fue arrestado. o el alcalde que fue arrestado, pues
¿Cómo tú empiezas tu día? No, tienes que leer algo positivo. Eso es no negociable. ¿Cuál es el consejo que le daría a Carlos de 22 años ahora si lo pudiese encontrar? No sé si en una discoteca, puede ser en una panadería. Vive más la vida. Vive más la vida. Disfruta cada momento. ¿Por qué te digo eso? Porque parte de mi éxito ha sido que yo he estado hiper enfocado en los negocios. Pero hay que vivir más. Y te lo dice un Carlos que perdió a su esposa a los 45 años pensando que se iba a morir con su esposa a los 80 años. Hay que vivir. Hay que disfrutar. Y desafortunadamente social media, uno pasa las horas en social media y te pierdes el medio ambiente, te pierdes lo que está pasando. Si tienes hijos, te pierdes las cosas chulas que están haciendo. Y hay que vivir cada minuto. Y entonces, muchas veces yo estaba en el evento o en el party y no estaba desarrollando relaciones profundas con gente, tenía small talk. O no me estaba disfrutando un momento porque estaba enfocado en la caja o en otras cosas. Y entonces hay que hacer pausa y decir, ok, este es el evento, son 5 horas. De estas 5 horas voy a trabajar 3 y 2 horas, I'm gonna just have fun and enjoy it. Eso yo no lo hice. Carlos, y mencionaste la palabra éxito. Con esta pregunta culminamos la entrevista, ha sido, ¿verdad?, una joya para mí. ¿Qué para ti, Carlos? ¿Cuál es tu definición de éxito? Ser feliz. Ser feliz. Eso es la definición. Y la felicidad no te la da el dinero. Eso te lo dice alguien que tuvo un buen éxito. Sí. Embrace your passion and find your purpose. Porque te digo la felicidad, hay 3 tipos de felicidad. Hay un libro que se llama Delivering Happiness de Tony Hsieh, que falleció, que era el CEO de Zappos. Y él habla de un gráfico de los 3 tipos de felicidad. El primer tipo de felicidad es lo que llaman Rockstar Happiness. Y Rockstar Happiness es una felicidad que tiene un pico bien brutal y esa felicidad viene por el dinero. ¿Verdad? Es cuando te compras eso que tú quieres, el carro que tú quieres, el reloj que tú quieres, la camisa que tú quieres, o estás triste y te vas para plaza y te compras algo. Pero a los 2 días vuelves y caes. Porque es una felicidad heavy, temporera, pero es rockstar, es temporera y de momento caes y te deprimes. O sea, hay mucha gente deprimida que lo que hace es shopping y tienen adicción al shopping, porque es que son picos de felicidad. Segunda felicidad, que es más duradera, es pasión. Es cuando tú logras felicidad porque lo que estás haciendo te apasiona, el DJing. Y tienes una felicidad brutal porque te apasiona y qué sé yo. Y esa felicidad, el pico es alto y es más duradera que el rockstar. ¿Verdad? Pero luego, el mayor grado de felicidad es propósito. Cuando tú estás haciendo algo que es mayor de ti mismo. ¿Verdad? Que it's bigger than you. Es cuando verdaderamente estás haciendo algo por otras personas o lo que sea, que te da un nivel de felicidad en donde tú te sientes que tú estás dejando un legado o que estás haciendo un impacto en el mundo. Por eso muchos jóvenes dicen, I want to change the world. ¿Verdad? Y eso es felicidad. So, cuando yo estoy ayudando a una persona y yo veo a esa persona que lo ayudo de ir de 0 a 100 o de 0 a 10, a mí eso me da una felicidad que el dinero no me da, que el DJ no me da, porque yo siento que yo fui una persona que creé valor y ayudé a una persona a lograr sus metas, su éxito, su felicidad. Es como si alguien que fue al evento te dice, mira, gracias a ti emprendí. O una vez como me pasó en un sitio que fui y un señor con agricultor me cogió por el brazo, me agarró y yo, espérate, no, yo puedo hablar con usted un momento y yo, ok, pero no lo conozco, usted es un extraño, me llevo a una esquina, ¿no? Yo le quiero decir lo siguiente. Yo fui a un evento que usted hizo de agricultura en el Caribe Hilton. Este fue el primer agrohack. Y yo, de verdad, y lo veo, y el tipo es agricultor porque estábamos en una finca. Y yo le tengo que dar las gracias a usted. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque gracias a usted yo tengo negocio. Y ya, eso es propósito, esa felicidad, esa satisfacción. Le digo, pero ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues, usted estaba en la tarima. Y terminó un panel que usted estaba moderando, donde estaba la gente de Supermax, estaba la gente de Walmart.
Y usted se bajó el backstage y salió. Y yo estaba justo al lado de las cortinas del backstage. Y usted me vio ahí parado y me preguntó, se presentó, me dice, y me preguntó que cómo podía ayudarme. Y yo le dije a usted que yo quería conocer al señor de Walmart. Y usted me dijo, no se preocupe, vengo ahora. Y fue atrás a la tarima, buscó al señor de Walmart y me lo trajo y me lo presentó. Y ese día empezó mi negocio. Así que yo le quiero dar las gracias a usted. Wow. Ya se acabó. Sí, para pelo. Ya se acabó. Ese señor me hizo mi semana, mi mes, y hoy, a 3 o 4 años de eso, te lo estoy contando. Eso es propósito. Esa satisfacción es felicidad absoluta. Que a mí ningún dólar, ningún carro, ningún viaje me va a dar. Porque es el sentimiento de que tu vida tiene propósito y vale. Y que hiciste algo que dejaste un legado. Wow, Carlos, eso me modera, o sea, no tengo palabras, de verdad, me dejaste speechless y lo que puedo reaccionar es que como creador de contenido así, yo creo que simpatizo que si tú impactas, no se trata de números, no se trata de, ¿verdad? Hay gente que quiere hacer esto para tener miles de seguidores, o sea, si tú logras impactar a una persona, ya yo creo que tú ganaste en ese sentido. Así que, Carlos, te quiero dar las gracias. Si hay quieres aprovechar el momento para hacer algún anuncio de algún proyecto que venga por ahí, o si quieres que te inviten a que te sigan en tus redes, que quieras compartir. Bueno, sí, lo que he compartido hoy aquí, ¿verdad? Algunos de las personas que te siguen entienden que es de valor y que de alguna forma le ayudan y quieren escuchar más de eso, pues nada, tengo mis redes, ¿no? Que es en Facebook, Carlos Cobian Life, y en Instagram. Y me pueden seguir y ahí pueden escuchar un poquito más de eso. Yo ahí en las redes pues comparto un poco mis experiencias y tratando de give back. Yo no vendo nada, al contrario, lo que doy es dar, crear valor. Así que si los que quieran seguirme, nada, Carlos Cobian Life. Carlos, pues, gracias, de verdad. Cuídate mucho, gracias por venir, gracias por la oportunidad y en verdad te deseo mucho éxito. Me encanta lo que estás haciendo. Está brutal. Hace falta gente que haga lo que están haciendo, lo que tú estás haciendo, que esté creando este contenido que sea de valor para ayudar a las personas. Gracias, Carlos.